Entonces el Bauti me dijo, me suscribo si haces un video de una peli de Steven Seagal, y como yo soy un youtuber de palabra, este video es para vos, Bautista. Por eso hoy en Hablemos de Cine, una de Steven Seagal. La cosa arrancó con una peli al voleo de Steven que agarré por ahí que se llamaba El Forastero, pero llegando al minuto 15 empecé a tener una sensación que no sabría cómo ponerla en palabras. Así que decidí rápidamente buscar en Google cuál sería la mejor película de Steven para no tener que llegar a esto. Y ahí saltó esta que se llama Alerta Máxima. Resulta que todo empieza en un barquito de la marina que venía trayendo a Steven, que hacía de un cocinero, y todo iba muy lindo y la cosa se ponía mejor cuando el comandante decide realizar una fiesta sorpresa para el presidente o para alguien que iba a venir al barco porque era una fecha patria yankee y había que festejar. ¿Y cómo? Bueno, trayendo un grupo de músicos y una terrible rubia para el deleite de 100 hombres. Feminazis, abstenerse del video. Sí, señor. Igual no sean mal pensados, la rubia venía a bailar nomás, pero era necesario porque había muchas bolas en la película. Resulta que la rubia tenía mareos por subirse al barquito y el comandante da una pastilla para que no vomite, pero como la rubia y la trama lo ameritaban, la yegua se manda como 10 pastillas y se queda dormida dentro de un pastel que era de donde iba a salir para bailar muy sensualmente, típica fiesta de los 90s. ¡Ah, sí! La fiesta iba re bien hasta que nos enteramos que toda la banda eran así como terroristas y empiezan a cagar a tiros a todos los marinos que andaban por ahí y los encierran en una bodega. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el comandante se puso re loco, mató al capitán del barco de un tiro y dejó entrar a Tommy Lee Jones, que en esta película hace del terrorista militar que se dio cuenta del capitalismo yanqui y se le canta tirar unos misiles por ahí. Pero la cosa en realidad no es tan así. Resulta que el barco tiene 8 misiles que son nucleares y estos locos, no tan locos, quieren robarlos para venderlos en el mercado negro y hacerse de un par de millones. A todo esto, nadie se acordó del alto yeguón que dejaron dormida dentro del pastel. ¡Oh, pedazo de boludo! En fin, como era de esperar, Steven zafa de todo el quilombete y se da cuenta de todo el lío que se armó y empieza a matar a unos terroristas que andaban por ahí hasta llegar a la mejor escena de la película. Después de charlar un rato con la rubia, Steven piensa, este yeguón vino en el helicóptero con todos los terroristas y sospechosamente no sabe nada de lo que pasó. No vio nada y encima se quedó dormida en pelotas adentro del pastel. Entonces, opción A, la mato por las dudas, que sería la opción más coherente. Opción B, me la llevo arriesgándome a que me mate por la espalda. Y piensa, está re buena, mejor me la llevo y ya. Y ahí van, los dos juntos a buscar una especie de celular de la época que tiene conexión satelital para poder hablar con el gobierno y advertirle de la situación. En este momento nos enteramos de un montón de cosas. Por ejemplo, Steven es un super especialista en matar gente que por un pequeño error, matar gente de más, fue degradado a cocinero. Para, me está cargando. No, me está cargando. Tommy Lee Jones también, pero resulta que estaba medio loco y decidieron mandarlo en una misión con un submarino último modelo, confiando ciegamente en él. Seguramente pensaron, ¿cómo se va a robar un submarino? Es Tommy Lee Jones, pero ¿a qué no sabes? Se lo refanó, y es lo que va a usar para afanarse también los misiles nucleares. La cosa es que Steven les dice que es un lío el barco y de paso les cuenta el plan a los del gobierno, pero estos le dicen, tranca Steven, quédate en el molde que vamos a mandar un helicóptero gigante y fácilmente detectable por los radares, que va a ser un excelente blanco para los lanzamisiles del barco, y cuando llegue, seguro que ellos van a resolver la situación. Steven no hace ni mierda de caso y se dedica a seguir matando gente por el barco hasta que se hincha las bolas y dice, se van todos al carajo, voy a hundir el submarino y ya. Resulta que mientras mataba por ahí se encontró con otros sobrevivientes y uno de ellos, justo, sabe manejar unos lanzamisiles de barco y ¡pum! A la mierda el submarino. En venganza los del barco también hacen mierda el helicóptero del gobierno para sorpresa de todos, nadie esperaba esto. La cosa es que con el submarino hundido, Tommy Lee Jones se pone más loco todavía y dice, voy a volar a la mierda a Estados Unidos, y tira 2 misiles nucleares, pero no te preocupes, uno de ellos es interceptado por un jet militar y el otro da pie a la pelea final entre Steven y Tommy. Obviamente tiene que haber un ganador y como Tommy se va a filmar Batman Forever en esa época, el gran ganador es Steven Seagal, que de la nada, de paso, se queda con la rubia. A partir de acá, toda la carrera de Steven se va a la mierda junto con el submarino y el helicóptero. Todas las películas después de estas son básicamente iguales por lo que ya nadie las quiso ver. Pero, te voy a contar una historia interesante. Ah, caray. Eso sí me interesa. Resulta que Stallone hizo una fiesta en la casa y entre los invitados estaban Steven y Jean-Claude Van Damme. ¿Lo tenés? Steven se pasó de copas, se le hizo el loco a Van Damme y este último le dijo, así que te haces el malo, te re voy a cagar a trompadas. Y Steven le dijo, ah, sí, te espero afuera. Pero, dicen las leyendas que Steven lo esperó afuera, del país.
Espero que les haya gustado el video, en especial para vos, Bautista, fue dedicado para vos. Tal vez la quieran ver a la peli, tal vez no. Igual les dejo un enlace para verla subtitulada en los comentarios. Es relativamente recomendable, quizás sea la mejor de Steven Seagal. Dale un me gusta al video, suscríbanse al canal y compártanlo. Chau chau.